Bienvenidos a un viaje único en el tiempo y la imaginación. Hoy los invito a descubrir uno de los mayores enigmas y maravillas de la antigüedad, los jardines colgantes de Babilonia. Entre la bruma de la historia y el resplandor de la leyenda, esta joya de la civilización mesopotámica se alza como un símbolo de poder, belleza y misterio. En este recorrido audiovisual, abrimos una venta hacia un mundo que combinó arte, ingeniería y pasión humana en un escenario que desafiaba los límites de la naturaleza. Cada relato será una pieza del rompecabezas que, pítalo tras pítalo, nos guiará desde las arenas del Éufrates hasta los relatos de viajeros y poetas que, fascinados, perpetuaron su recuento. Este viaje no será solo un recuento histórico, será una experiencia sensorial y emocional. Conoceremos a los reyes y reinas que soñaron con estos jardines, a los constructores que levantaron muros imposibles, y a los pueblos que quedaron maravillados al contemplar la obra. Les invito a abrir la mente y el corazón, porque más allá de la historia, los jardines colgantes son un reflejo del deseo humano de vencer al tiempo, de crear belleza donde parece imposible y de huella eterna. Text. Imagina un desierto abrasador, el aire seco, el suelo árido y de pronto, ante tus ojos, se alza una montaña verde, terrazas colmadas de palmeras, flores exóticas, ísicas y cascadas que caen desde lo alto como ríos celestiales. No debería existir, pero existe. ¿Cómo fue posible? Bienvenidos a los jardines colgantes de Babilonia, la octava maravilla imposible. Suscríbete para saber más sobre historia. Dale me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse y comparte para llenar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Este no es un mito, es historia y empieza aquí en las pequeñas polvorientas de la historia. Los jardines colgantes de Babilonia se alzan como un eco distante, una sombra entre lo real y lo imaginado. Fueron descritos como un paraíso en medio del desierto, una creación que desafiaba las leyes de la naturaleza y el ingenio humano. Sin embargo, a diferencia de otras maravillas del mundo antiguo, no ha quedado piedra sobre piedra, ni inscripción que confirme su existencia. Los relatos más antiguos provienen de escritores griegos, quienes nunca vieron los jardines con sus propios ojos, pero narraron testimonios de viajeros que aseguraban haberlos contemplado. Se decía que eran terrazas escalonadas, que ascendían como una montaña artificial, repletas de vegetación exuberante. En lo alto, manantiales ocultos alimentaban cascadas y ríos suspendidos. En el aire, el misterio comienza con una ausencia en las tablitas babilónicas tan detalladas en otros aspectos de la vida del imperio. No se confunde referencia alguna a estos jardines. ¿Ellas fueron una invención literaria? ¿Una exageración de crónicas extranjeras? ¿O quizás existieron en un rincón del palacio de Nabucodonosor, ocultos a simple vista, reservados para los ojos de reyes y reinas? Esta duda ha alimentado siglos de debates. Cada arqueólogo que excava en las arenas de Irak vela contra el rastro de un muro, un canal de agua, un vestigio que confirma la realidad de la octava maravilla. Y a cada hallazgo, cada piedra levantada, despierta nueve preguntas más que respuesta. El misterio de los jardines colgantes no es solo arqueológico, es también emocional. Porque lo que persiste en la memoria colectiva no es la certeza de su existencia, sino la misma
que evocan un paraíso imposible, un oasis de belleza, amor y poder en medio de un mundo hostil. Y esa imagen, auto intangible, ha sobrevivido más que cualquier ladrillo. Así los jardines colgantes son un espejo de nuestros deseos más profundos, criar belleza al inmortal tal, desafiar al tiempo y a la naturaleza, y vejejuelas que trasciendan los siglos. Babilonia no era una ciudad cualquiera. Era la joya del Éufrates, un cruce de caminos donde la política, la ciencia, la religión y el comercio se entrelazaban. Sus murallas colosales, tan anchas que podían, corredores caros lado a lado, protegían a una urbe llena de templos, palacios y zigurats que se alzaban hacia el cielo. Para los pueblos vecinos, Babilonia no solo era poderosa, era mítica, un lugar donde los hombres parecían haber alcanzado la grandeza de los dioses. La ciudad era un hervidero de vida. Los mercados rebosaban de especias traídas de la India, marfil de África, piedras preciosas de Persia y vinos de Siria. Se escuchaban voces en múltiples lenguas. Comerciantes, embajadores, sabios y soldados convivían en un mismo espacio. Al caer la noche, los sacerdotes encendían antorchas en el gran zigurat de Etemenanki, el templo que muchos identificarían siglos después con la famosa Torre de Babel. Pero Babilonia no era solo un centro de riqueza, era también un centro de conocimiento. Sus astrónomos observaban el cielo y trazaban los primeros mapas de las estrellas. Sus escribas llenaban tablitas de arquila con leyes, contratos y poemas. Allí nació parte del legado que aún hoy inspira a la humanidad. En medio de ese esplendor, se alzaban rumores de un rincón secreto del Palacio Real. Los viajeros hablaban de un lugar que parecía desafiar toda lógica, un jardín suspendido en el aire, donde la naturaleza había sido domada y transformada en arte. Algunos lo llamaban la montaña verde de Babilonia. Otros simplemente lo consideraban una fábula, pero todos coincidían en que si era real, solo podía existir en la ciudad más grandiosa del mundo antiguo. Así, Babilonia no era solo el telón de fondo de los jardines colgantes, era la cuna perfecta para que una maravilla imposible pudiera concebirse. El corazón del mundo antiguo, donde lo humano y lo divino se rozaban en cada piedra, en cada río, en cada sueño. Nabucodonosor Titzcuay fue mucho más que un rey guerrero. Gobernó Babilonia entre los años Lekbiak Lergu y Buplok Jornia. Sí, y bajo su mandato, la ciudad alcanzó su máximo esplendor, conocido por todas sus conquistas militares. También fue un visionario arquitecto que soñaba con ver una huella imborrable en la historia. Su obra más célebre fue la reconstrucción de Babilonia. Mandó levantar murallas de casi 100 metros de altura, diseñó avenidas majestuosas y embelleció el templo de Marduk, el dios supremo. La célebre puerta de Ishtar, adornada con ladrillos azul esmaltados y relieves de dragones y toros, aún nos habla de su poder y de su pasión por la belleza. Sin embargo, Nabucodonosor no solo pensaba en la grandeza política. La tradición cuenta que mandó construir los jardines colgantes para su esposa Metis, una princesa meda. Ella, nostálgica de sus montañas verdes, sufría la aridez del desierto mesopotámico. Para devolverle la alegría, Nabucodonosor hizo levantar un oasis artificial donde la vegetación
florecía como en su tierra natal. El rey se convirtió así en símbolo del poder humano para transformar la naturaleza. Para unos, su obra fue un acto de amor. Para otros, una demostración de dominio absoluto. En cualquier caso, su nombre quedó ligado para siempre al misterio de los jardines. Amitís de Media fue la inspiración de los jardines colgantes. Casada con Nabucodonosor como parte de una alianza política, dejó atrás las montañas frescas y verdes de su tierra para vivir en las llanuras secas de Mesopotamia. La historia cuenta que su nostalgia era tan grande que su espíritu se marchitaba. Echaba de menos el aroma de los pinos, el murmullo de los riachuelos, la sombra de los árboles. Nabucodonosor, enamorado de su reina, quiso devolverle su mundo. Así nació el sueño, una montaña artificial que imitará las colinas medas, cubierta de plantas, flores y cascadas. Amitis se convirtió en la musa de la maravilla. Aunque la historia la mestía, a menudo como una figura secundaria, su papel es esencial. Sin su anhelo, quizás los jardines nunca hubieran existido. Ella representa el poder de la emoción humana para inspirar obras inmortales. En la tradición, Amitis pateres paseando entre terrazas, respirando el perfume de flores traídas de tierras lejanas. La reina, en su fragilidad, encarna la belleza de los jardines. Un paraíso creado no para los dioses, sino para el corazón de una mujer. El río Éufrates fue la clave que hizo posible el esplendor de Babilonia. Venda las montañas de Anatolia hasta el Golfo Pérsico. Sus aguas atravesaban desiertos y llanuras, llevando fertilidad a las tierras de Mesopotamia. Sin él, no habría agricultura, ni comercio, ni jardines. Los ingenieros babilonios aprendieron a dominar sus aguas, pusían canales, presas y acueductos. El Éufrates era una bendición y un desafío. En épocas de crecida, arrasaba con todo, y en sequías amenazaba con matar de hambre a la población. Para los jardines colgantes, el río fue esencial. Se cree que un sistema de bombas, norillas o cadenas, impulsaba el agua desde el Éufrates hasta lo alto de las terrazas. Desde allí, se distribuía en canales ocultos que alimentaban cada nivel del paraíso artificial. Sin esta proeza de ingeniería hidráulica, los jardines habrían sido imposibles. Más allá de lo técnico, el Éufrates era también un símbolo para los babilonios. Era la arteria de los dioses, un don divino que convertía el desierto en vida. Su rumor constante acompañaba a la ciudad, recordando que toda grandeza depende siempre del fluir del agua. Los jardines colgantes no podían levantarse sin una base monumental. Según las crónicas, sus terrazas eran tan amplias que semejaban una montaña artificial. Pero el secreto estaba en los cimientos, un entramado de piedra y ladrillo que debía sostener toneladas de tierra, agua y vegetación. Los ingenieros de Nabucodonosor ranchearon plataformas escalonadas sostenidas por pilares macizos. Para impermeabilizarlas, usaron betún y capas de plomo, evitando que el agua filtrara y destruyera la estructura. Este detalle, narrado por escritores griegos, demuestra que los babilonios dominaban técnicas de construcción adelantadas a su tiempo. Las terrazas crecían una sobre otra, formando niveles que ascendían hacia el cielo. Tan lejos, parecían colinas verdes flotando en medio de la ciudad amurallada. Los viajeros aseguraban que al caminar bajo ellas,
Se sentía como estar en una gruta fresca, mientras que en lo alto se abría un paraíso de flores y árboles. La arquitectura de los jardines no solo fue un desafío técnico, sino un símbolo del poder humano para imitar a la naturaleza y superarla. Allí, en los cimientos ocultos, comenzaba la magia de una maravilla que aún hoy nos deja sin aliento. Las terrazas eran el corazón visual de los jardines colgantes. Construidas en niveles escalonados, semejaban una montaña verde que desafiaba el cielo babilónico. Cada plataforma estaba cubierta de tierra fértil, traía desde lugares lejanos, capaz de sostener grandes árboles y espesos arbustos. Al subir por rampas y escaleras, los visitantes pasaban de un nivel al otro, encontrando cada vez nuevas especies de plantas y nuevas perspectivas de la ciudad. En lo más alto, el aire era fresco y se dominaba la vista del Éufrates y de las murallas de Babilonia. Las terrazas eran más que jardines, eran un teatro natural. Allí, la reina Amitis paseaba con sus damas y el rey mostraba a embajadores extranjeros la grandeza de su imperio. En esos espacios, la naturaleza se convirtió en escenario de diplomacia y poder. La magnificencia de las terrazas convirtió a los jardines en una metáfora de abundancia, un Edén suspendido que recordaba a todos que el poder de Babilonia no tenía límite. El mayor desafío para mantener vivos los jardines era el agua. En pleno desierto mesopotámico, como podían florecer palmeras, vides y flores exóticas, se cree que los ingenieros babilonios diseñaron un sistema revolucionario de irrigación. Algunos relatos mencionan norias que elevan agua desde el Éufrates hasta lo alto de las terrazas. Otros hablan de cadenas giratorias con cubos, movidas por esclavos o animales, que bombeaban agua sin descanso. Una vez arriba, el líquido se distribuía por canales y acueductos ocultos que regaban cada nivel de manera uniforme. Así, las raíces de los árboles siempre estaban húmedas y cascadas caían suavemente entre terrazas, dando la impresión de ríos suspendidos en el aire. El sistema no era solo práctico, era un espectáculo. Los visitantes quedaban asombrados al ver cómo el agua parecía desafiar la gravedad. Los babilonios habían domado el elemento más poderoso del desierto, transformándolo en vida y belleza. Los jardines colgantes eran un museo viviente de botánica. Se dice que Nabucodonosor ordenó traer plantas de todos los rincones de su imperio, vid de Siria, palmeras de Arabia, flores de Persia, pinos de Media y cuisas, incluso especies de la India. Cada terraza era un mosaico de colores y aromas. Las flores brillaban con tonos rojos, amarillos y púrpuras. Los árboles daban sombra y frutos, mientras que hierbas medicinales crecían en rincones secretos. Para la reina Amitis, cada planta era un recuerdo de su tierra natal, y para los embajadores, una muestra del alcance del poder babilongo. Los jardines no eran solo un deleite estético, también cumplían una función simbólica: unir la diversidad del mundo conocido en un solo espacios. Era como si Babilonia hubiera conquistado no solo naciones, sino también la naturaleza misma. En Babilonia, las flores no eran simples adornos. Tenían un profundo valor simbólico y religioso. Los jardines estaban repletos de especies asociadas a los dioses y a la fertilidad. El lirio representaba la pureza,
La palmera era símbolo de vida eterna, y la vid evocaba la abundancia. Para los sacerdotes, las flores eran ofrendas vivientes que conectaban al pueblo con las deidades. Las terrazas podían ser vistas como un templo al aire libre. Allí, los aromas de jazmines y rosas se mezclaban con el murmullo del agua, creando un ambiente casi sagrado. La reina y sus damas colocaban coronas de flores durante las festividades, y los sacerdotes tomaban pétalos para rituales de purificación. Cada flor añadía no solo color, sino también inmencia. Los jardines colgantes eran un libro abierto de símbolos que narraban la relación entre los hombres, la naturaleza y los dioses. Entre las maravillas de los jardines colgantes estaban los árboles, no simples arbustos o flores, sino árboles gigantes que desafiaban la lógica, la crece en terrazas elevadas. Los cronistas hablaban de palmeras datileras que traían dulces frutos, pinos altos que recordaban las montañas de Media, higueras que daban sombra fresca y granados cargados de frutos, rollos como joyas. Estos árboles no solo embellecían el paisaje, sino que hornean alimento y descanso. Y el sol del desierto podía ser implacable, purgación, pero bajo las copas de los árboles rellenaba un frescor milagroso. Las aves se posaban en sus ramas y los viajeros juraban que era como entrar en otro mundo. Para los babilonios, los árboles eran símbolos de vida eterna y conexión con los dioses. Plantarlos en los jardines era como traer el cielo a la tierra. Nada de lo que vimos sería posible sin los ingenieros reales. Gran hombres instruidos en matemáticas, hidráulica y arquitectura, capaces de transformar los sueños de Nabucodonosor en realidades palpables. Los ingenieros diseñaron los cimientos, calcularon pesos y volúmenes de agua, construyeron canales ocultos y perfeccionaron las norias. Su trabajo era silencioso, pero esencial. Cada héroe podía significar el derrumbe de una terraza o la palesía de toda la cosecha. Estos hombres eran considerados casi magos. Para el pueblo, parecían tener el poder de los dioses, levantar ríos al cielo, hacer florecer el desierto y domar la naturaleza. Aunque el rey se llevaba la gloria, los ingenieros fueron los verdaderos arquitectos de la maravilla detrás de la belleza de los jardines. Había sudor y sufrimiento. Miles de esclavos fueron obligados a trabajar día y noche para levantar las terrazas, mover piedras, cargar tierra fértil y bombear agua sin descanso. Se te cree que los prisioneros de guerra formaban la mayor parte de esta fuerza laboral. Venidos de Siria, Fenicia o Egipto, trabajaban encadenados bajo el látigo de los capataces. Sus manos levantaron la maravilla, pero sus nombres se perdieron en el olvido. Los jardines eran un espectáculo de lujo para los nobles, pero también un recordatorio del poder absoluto del rey sobre sus pueblos conquistados. Los esclavos eran la base invisible de aquella gloria. Su dolor, aunque oculto en los relatos, formaba parte de la historia real de Babilonia. Los jardines no solo eran un espacio natural, sino también un escenario de la vida palaciega. En el corazón del complejo, el palacio real brillaba con lujo deslumbrante. Salones decorados con mosaicos, columnas cubiertas de oro, tapices de seda y perfumes exóticos llenaban el aire. Los banquetes eran fastuosos, carnes asadas, panes recién horneados, vino traído de Siria y dulces de miel.
Los nobles se reunían allí para hablar de política, comercio y alianzas. Los músicos tocaban arpas y flautas, mientras bailarinas giraban lámparas de aceite. Desde los balcones, la familia real contemplaba los jardines como si fueran una extensión de su gloria. Para los visitantes extranjeros, aquello era un espectáculo calculado para mostrar que Babilonia no solo era poderosa en la guerra, sino también en la cultura y el lujo. En Babilonia, la religión estaba en el centro de la vida. Los sacerdotes tenían gran poder, pues eran considerados intermediarios entre los hombres y los dioses. Los jardines colgantes también eran vistos bajo este prisma. Para muchos, no eran solo un regalo del rey a la reina, sino un templo viviente, un espacio donde las plantas, el agua y la arquitectura reflejaban el orden divino. Los sacerdotes interpretaban los jardines como un símbolo de fertilidad, un recordatorio de que los dioses habían bendecido a Babilonia con abundancia. Durante las festividades se ortían flores, frutos y vino en altares improvisados entre las terrazas. Cada rincón podía ser sagrado, un árbol representaba la vida eterna, una cascada evocaba al dios, Ea, señor de las aguas. Así, los jardines eran tanto un palacio como un santuario, aunque la historia popular habla de los jardines colgantes como un regalo de Nabucodonosor a Amitis. Muchos eruditos creen que también pudieron tener un profundo sentido religioso. En Babilonia, nada se construía sin relación con los dioses. Los jardines, con sus terrazas ascendantes, evocaban la forma de un zigurat, una escalera simbólica hacia el cielo. Cada nivel podía interpretarse como un acercamiento al mundo divino, donde el agua y la vegetación eran dones de las deidades. El dios Marduk, señor supremo de Babilonia, era asociado con la fertilidad y el orden universal. Los sacerdotes veían en los jardines un reflejo de su poder. Las cascadas representaban las aguas primordiales, los árboles eran símbolos de eternidad y las flores, ofrendas vivientes. Durante ciertas festividades, se cree que procesiones subían por las terrazas, llevando cántaros de vino, frutas y coronas de flores, que eran depositadas en altares improvisados. El aire se llenaba de música, cánticos y perfumes, transformando los jardines en un templo verde. Así, más allá del amor humano, los jardines colgantes pudieran haber sido también un tributo eterno a los dioses de Mesopotamia, una ofrenda monumental que unía la tierra con el cielo. Cuando Babilonia no estaba en guerra, los jardines se convertían en escenario de paz y esplendor. En esos momentos, la corte real y los nobles disfrutaban de la maravilla como un espacio de ocio, diplomacia y dulzura. Amitis organizaba paseos y excursiones en los jardines. Invitaba a poetas, músicos y sabios, si quienes encontraban allí la inspiración perfecta para sus robies. Bajo la sombra de los árboles se recitaban versos, se escuchaban melodías de flautas y arpas, y los filósofos debatían sobre los astros y los dioses. Los embajadores extranjeros eran recibidos en terrazas adornadas con flores exóticas. El espectáculo era calculado. Los visitantes quedaban deslumbrados al ver un paraíso en medio del desierto. Nabucodonosor lograba, así que la paz fuera también un instrumento político, mostrando la grandeza de su reino sin necesidad de espadas.
Para el pueblo común, los jardines eran inaccesibles, pero las historias de su esplendor circulaban en las calles como leyendas vivas. Cada babilonio se sentía orgulloso de vivir en la ciudad, que albergaba semejante maravilla. En tiempos de paz, los jardines no eran solo un refugio de belleza, eran el corazón cultural de Babilonia, donde florecían el arte, la diplomacia y la memoria colectiva, aunque los jardines colgantes eran un símbolo de belleza y paz. No debemos olvidar que Babilonia vivía también en constante amenaza de guerra. En esos momentos de tensión, los jardines adquirían otro significado, se convertían en un recordatorio del poder invencible del reino. Desde lo alto de las terrazas, los centinelas podían vigilar el horizonte. Entre las palmeras y cascadas, los soldados observaban el curso del Éufrates, atentos a la llegada de barcos enemigos. La belleza del lugar se transformaba en estrategia, pues la jalura de los jardines ofrecía una visión privilegiada de la llanura mesopotámica. Nabucodonosor, además de constructor, era un rey guerrero. Sus campañas militares extendieron las fronteras de Babilonia y los jardines servían como telón de fondo para siguientes triunfos. Tras las batallas, los prisioneros eran exhibidos en procesiones, pones que pasaban bajo las murallas, en la que en lo alto brillaba el parizo verde del rey. En esas épocas, los jardines también eran un refugio para la corte. Allí, entre flores y agua, el monarca planeaba nuevas estrategias con sus generales. Los visitantes extranjeros comprendían un mesía. Comprendían un mesía claro. Un mesía claro. Un mesía claro, si un rey era capaz de levantar un Edén en medio del desierto, también podía conquistar cualquier nación. Así, los jardines no eran solo un monumento al amor o a los dioses, eran también un arma silenciosa, un símbolo de la fuerza de Babilonia. En tiempos de guerra, los jardines no solo maravillaban a reyes y sacerdotes, comerciantes y viajeros de tierras lejanas. Al llegar a Babilonia, fueron los primeros en narrar la existencia de la maravilla. Babilonia era un cruce de rutas comerciales, caravanas de camelos llegaban desde Arabia, barcos remontaban el Éufrates cargados de especias y maderas, y mercaderes persas, egipcios o fenicios, se reunían en los mercados, donde hablaban, inevitablemente, de aquel espectáculo verde que se alzaba sobre la ciudad. Los viajeros describían terrazas colosales, donde crecían plantas desconocidas, fuentes que brotaban como por magia y árboles que daban sombra en lo alto de muros gigantes. Cada relato añadía un matiz distinto. Algunos hablaban de montañas artificiales, otros de palacios cubiertos de enredaderas. Así nació la leyenda. Los comerciantes, al regresar a sus tierras, difundieron las historias. En Alejandría, en Atenas, en Egipto, se hablaba de un lugar imposible que combinaba arte e ingeniería, aunque pocos lo vieron con sus propios ojos. Sus crónicas hicieron de los jardines un mito universal. De este modo, los jardines colgantes no solo fueron una maravilla de piedra y agua, también fueron una creación de la palabra. La fascinación de los viajeros los convirtió en inmortales. Heródoto, conocido como el padre de la historia, viajó por Egipto, Persia y Mesopotamia en el siglo VAC, aunque describió Babilonia con gran detalle. Sus murallas
sus templos, su gente. Sorprendentemente no menciono los jardines colgantes. Este silencio ha intrigado a los historiadores durante siglos. Es como pudo omitir una de las maravillas más impresionantes del mundo. Algunos creen que quizás los jardines aún no existían en su tiempo o que estaban ocultos dentro del palacio real, inaccesibles a viajeros extranjeros. Otros sugieren que simplemente eran una leyenda que se gestaba después de su paso. Sin embargo, otros escritores griegos posteriores, como Estrabón y Filón de Bizancio, sí describieron los jardines. Sus relatos hablan de terrazas escalonadas, ríos suspendidos y árboles plantados a gran altura. Estos testimonios, recogidos de boca en boca, consolidaron la fama de la octava maravilla. Heródoto, con su silencio, dejó un vacío, y ese vacío permitió que la imaginación creciera. La ausencia de pruebas directas dio lugar a debates, a leyendas adornadas y a la construcción de un mito que atravesó los siglos. Paradójicamente, su omisión fue tan poderosa como cualquier descripción. Siglos después, Babilonia cayó en manos de Alejandro Magno. El joven conquistador macedonio entró triunfante en la ciudad. En el Sambic-Sanjurita, se maravillado por su grandeza. Para Alejandro, Babilonia era más que un botín, era el símbolo de un mundo antiguo que él aspiraba a unir bajo su imperio. Los relatos cuentan que quedó profundamente impresionado por los templos, las murallas y particularmente por los jardines colgantes. Algunos cronistas griegos narran que Alejandro pasaba largas horas recorriendo las terrazas, contemplando la flora exótica y escuchando el murmullo de las cascadas. Se dice que veía en los jardines una metáfora de su le sueño, conquistar lo imposible. Crear unía en la diversidad. La fascinación de Alejandro por los jardines los inscribió, un más, en la memoria de la humanidad. Sin Suso, el conquistador más grande de la historia, se rindió a su belleza. Es como no creer en su existencia. Tras la muerte de Alejandro Magno, en el Sambat-Nirjusana, Babilonia entró en un lento y doloroso caso. El conquistador macedonio había soñado con convertirla en la capital de su imperio, pero su desaparición desató luchas internas entre sus generales. La ciudad, antaño centro del mundo, se vio atrapada en la disputa. Con el tiempo, el esplendor comenzó a desmoronarse. Los templos fueron abandonados, las murallas descuidadas, y los canales del Éufrates dejaron de servir mantenimiento. Los jardines, si aún existían en esa época, empezaron a marchitarse. El agua que antes fluía en cascadas se estancó, y la vegetación exuberante se convirtió en ruina. Los persas, los griegos y, más tarde, los partos, ocuparon la región, pero ninguno devolvió a Babilonia su antigua gloria. El desierto avanzó poco a poco sobre sus ruinas. Lo que había sido una joya del mundo antiguo quedó reducido a polvo, sus maravillas recordadas solo en relatos lejanos. El ocaso de Babilonia fue también el ocaso de los jardines. La obra que una vez había deslumbrado a reyes y viajeros desapareció sin ver rastro, como si se la hubiera tragado el tiempo. Con el paso de los siglos, Babilonia cayó en el olvido. Sus ladrillos fueron reutilizados para construir aldeas cercanas, sus templos saqueados y sus jardines, si una vez existieron, quedaron enterrados bajo la arena. Los viajeros que aún pasaban por la región encontraban ruinas silenciosas,
Algunos hablaban de murallas medio enterradas, otros de torres caídas, pero los jardines ya no estaban allí. Su memoria se desvaneció hasta quedar convertida en leyenda. La naturaleza terminó por cubrirlo todo. Las raíces rompieron lo que quedaba de los muros y el viento del desierto borró los senderos. Babilonia, la ciudad que había sido el corazón del mundo antiguo, se transformó en un paisaje de soledad. En la Edad Media, el lugar era apenas un nombre mencionado en textos religiosos. Los jardines se recordaban vagamente, como un mito lejano, un rumor transmitido entre generaciones. Nadie sabía con certeza si una vez habían existido, pero la idea de su grandeza persistía, más fuerte que las piedras que el tiempo había destruido. La ruina y el olvido no lograron burlar la fascinación. Y porque a veces, lo que desaparece fínicamente se hace aún más poderoso en la memoria de la humanidad durante la Edad Media. Babilonia ya no existía como ciudad viva. Sin embargo, su nombre seguía resonando en textos religiosos, crónicas de viajeros y relatos fantásticos. Los jardines colgantes se convirtieron en un mito adornado por la imaginación de escritores árabes y europeos. En manuscritos medievales, los jardines eran descritos como un paraíso perdido, comparable al Edén bíblico. Para unos cronistas cristianos, representaban la arrogancia humana castigada por Dios, una advertencia contra la soberbia de los reyes. Para otros, eran una metáfora de la belleza celestial, un símbolo de lo inalcanzable. Los viajeros árabes que recorrían las tierras de Mesopotamia recogieron rumores de los lugareños. Hablaban de ruinas extrañas, de torres semienterradas y de montículos cubiertos de arena que, según ellos, habían sido parte de los jardines. Estos relatos alimentaron la imaginación europea durante siglos. En los mapas medievales, Babilonia parecía como un punto misterioso en el corazón de Oriente, asociada con magia, sabiduría antigua y maravillas olvidadas. Así, la leyenda de los jardines sobrevivió a través de las palabras, aunque la realidad de sus muros se había desvanecido hacía mucho tiempo. Con la llegada de la Edad Moderna y el auge de la arqueología, los exploradores europeos comenzaron a buscar pruebas de los jardines colgantes. En los siglos XIV y XIX, Mesopotamia atrajo a viajeros fascinados por las ruinas descritas en la Biblia y en los relatos clásicos. Aventureros y eruditos recorrieron las tierras del actual Irak, excavando entre arenas y aldeas. Descubrieron templos, murallas y palacios, pero los jardines seguían sin escombros. Algunos creían ver en ciertos montículos el rastro de terrazas. Otros afirmaban haber jalado restos de acueductos que podrían haber alimentado las plantas. Uno de los grandes debates era si los jardines realmente estuvieron en Babilonia o si, como algunos, algunos sugerían, se encontraban en Nínive, capital del imperio asirio. La confusión entre relatos antiguos alimentó esta hipótesis, y algunos arqueólogos defendieron que los famosos jardines Fero, en Radallá, obra del rey asirio Sennacherib, a pesar de la falta de pruebas concluyentes, cada hallazgo renovaba la fascinación. El misterio de los jardines no se desvanecía, al contrario, crecía con cada nueva expedición, y mientras los arqueólogos desenterraban tablitas cuneiformes, el mundo soñaba con el día en que los cimientos de los jardines aparecieran ante nuestros ojos en el siglo XX.
La arqueología moderna puso sus ojos en las ruinas de Babilonia, situadas en el actual Irak. Excavaciones dirigidas por escuelas alemanes, británicos e iraquíes revelaron murallas colosales, templos dedicados a Marduk y la famosa puerta de Ishtar, con sus relieves azul de dragones y toros. Sin embargo, los jardines colgantes seguían siendo escumosos. Los arqueólogos encontraron restos de canales y cisternas, pero no había pruebas concluyentes de un sistema hidráulico lo bastante sofisticado como para obtener terrazas colmadas de árboles y cascadas. Algunos investigadores propusieron que las descripciones de los jardines eran exageraciones griegas basadas en jardines más modestos dentro de los palacios reales. Otros sugirieron que los jardines fueron destruidos tan potently que no quedó evidencia física. Mientras tanto, la fascinación crecía. Cada hallazgo en las arenas iraquíes despertaba la esperanza de que algún día aparecieran tablas que confirmaran la existencia de los jardines. Babilonia, auto en ruina, se convirtió en un símbolo de misterio arqueológico, y los jardines permanecieron como un enigma aún por resolver. La falta de pranchos materiales dio lugar a un intenso debate académico. ¿Fueron los jardines colgantes una maravilla real o solo una invención literaria? Algunos historiadores sostienen que sí existieron, pero en otro lugar. La teoría más famosa afirma que los jardines estaban en Nínive, capital del imperio asirio, y que fueron construidos por el rey Sennacherib en el siglo VII a. C. En inscripciones descubiertas allí, se describen jardines regados por un avanzado sistema hidráulico. ¿Y si acaso los griegos confundieron Babilonia con Nínive? Otros creen que los jardines sí estuvieron en Babilonia, pero que fueron destruidos sin ver rastro. Las crequillas del Eufrates, los saqueos y el paso del tiempo habrían borrado toda evidencia. En este caso, lo único que queda es la memoria retransmitida por los escritores clásicos, y un tal grupo defiende que los jardines nunca existieron como tal, que fueron una idealización griega inspirada en jardines orientales, convertida en mito para encarnar la grandeza de Mesopotamia. Este debate continúa hasta hoy. Los jardines colgantes son un espejo de estas dudas. ¿Qué es historia y qué es leyenda? ¿Es qué peso damos a la palabra frente a la piedra? Tal vez precisamente en ese misterio radica su poder eterno. Uno de los mayores enigmas de los jardines colgantes es su sistema de irrigación. Y sea cómo lograron los babilonios elevar el agua del Éufrates hasta terrazas de más de 10 metros de altura. Los historiadores modernos han propuesto varias hipótesis. Una de las más fascinantes habla de una cadena de cubos, un mecanismo continuo, movido por fuerza humana o animal, que subía agua desde el río hasta un depósito superior. El líquido se distribuía por canales ocultos que regaban cada nivel de las terrazas. Otra teoría sugiere el uso de tornillos de Arquímedes, aunque esto es anacrónico, ya que esa tecnología se detuvo siglos después. Sin embargo, no se le imposible que una versión primitiva existiera. Lo cierto es que los babilonios eran maestros en ingeniería hidráulica. Los restos de acueductos, presas y canales en Mesopotamia prueban que dominaban el arte de controlar el agua. El sistema de los jardines, fuera cual fuera, debió ser una proeza técnica que asombraba a todos los visitantes. Más allá de la mecánica,
Lo que perdura es la idea de un pueblo capaz de desafiar la gravedad, creando cascadas y ríos suspendidos en el aire, una obra de ingeniería que sigue maravillando al mundo. Los babilonios fueron pioneros en la astronomía. Presenta sus zigurats, observaban el cielo nocturno, trazaban mapas de estrellas y registraban eclipses. Esta conexión con el cosmos pudo haber estado también presente en los jardines colgantes. Algunos investigadores sugieren que las terrazas estaban alineadas con ciertos astros y que las sombras de los árboles y columnas podían marcar solsticios y equinoccios. Así, los jardines no solo eran un espacio de placer, sino también un instrumento de observación y calendario natural. Los sacerdotes astrónomos, conocidos como chaldeos, encontraban en ese lugar un escenario perfecto para contemplar la bóveda celeste. Entre palmeras y flores, el murmullo del agua acompañaba las noches de estudio. El simbolismo era poderoso, el cielo y la tierra unidos en un mismo espacio. Los jardines eran el reflejo del cosmos, un microcosmos donde el agua representaba los ríos celestiales y los árboles, las estrellas eternas. Aunque no existen pruebas directas de esta relación, el paralelismo entre naturaleza y universo estaba profundamente arraigado en la mentalidad babilónica. Los jardines colgantes pudieron haber sido no solo un paraíso terrenal, sino también una metáfora cósmica. A lo largo de los siglos, los jardines colgantes inspiraron incontables obras de arte. Pintores, escultores y escritores imaginaron cómo debió ser aquella maravilla feila perdida, recreándola en lienzos, frescos y libros ilustrados. Durante el Renacimiento, artistas europeos los representaron como palacios cubiertos de enredaderas, con fuentes y estatuas clásicas, mezclando la estética grecorromana con la oriental. En la época romántica, se convirtieron en símbolo de lo exótico, pintados como un paraíso de ensueño en medio del desierto. La literatura también los adoptó. Poetas árabes evocaron su belleza como metáfora de amor eterno, y escritores modernos los mencionan como una de las obsesiones humanas por lo perdido. Incluso hoy, los jardines parecen en novelas y videojuegos. Cada recreación es distinta porque al no existir pros concretas, los artistas tienen la libertad de soñar. Esa ausencia de certezas los convirtió en un lienzo abierto para la imaginación de la humanidad. El arte, más que la arqueología, es lo que ha mantenido viva la mimarón de los jardines colgantes. Son, en definitiva, una obra que trasciende el tiempo porque sigue siendo recreada en cada época a lo largo de los siglos. Los jardins colgantes de Babilonia se transformaron en un símbolo recurrente dentro de la literatura universal. Su naturaleza ambigua, entre mito y realidad, los convirtió en un recurso poético cargado de misterio y belleza. En la antigüedad, los autores griegos y romanos los mencionaban como una de las grandes maravillas del mundo. En la Edad Media, aparecieron en manuscritos árabes y cristianos, donde se describían como un paraíso perdido comparable al Edén bíblico. Con el Renacimiento, los jardines adquirieron un aire alegórico. Poetas italianos y españoles los evocaban como símbolo de amor eterno, un espacio donde la naturaleza obedecía a los sentimientos humanos. Durante el romanticismo, los escritores europeos los usaron
para representar lo inalcanzable, lo sublime y lo nostálgico. Incluso en la literatura moderna, los jardines resurgen como metáfora. Aparecen en novelas históricas, en poesía contemporánea y en ensayos filosóficos sobre el poder del mito. Son una fuente inagotable de inspiración porque representan un ideal, el folile, el sueño de unir la naturaleza con el ingenio humano, lo efímero con lo eterno. Los jardines colgantes, out invisibles, siguen floreciendo en las páginas de los libros con la expansión del Islam. En Mesopotamia, Babilonia adquirió un nuevo significado en la tradición cultural y religiosa. Para los escritores árabes medievales, las ruinas de la antigua ciudad eran un recordatorio del paso inexorable del tiempo y de la fragilidad del poder humano. Algunos cronistas musulmanes describieron Babilonia como una ciudad maldita, castigada por su arrogancia. Otros, sin embargo, la consideraban un lugar lleno de sabiduría, cuna de ciencias antiguas, como la astronomía y la medicina. En un caso, los jardines colgantes parecían en sus relatos como un ejemplo del esplendor efímero de los reyes paganos. En la literatura islámica, los jardines se comparaban con el Jannah, el paraíso descrito en el Corán, en lugar de ríos, sombra y fruto eternos. Para unos, los jardines de Babilonia eran una versión terrenal, imperfecta y pasajera, de esa perfección celestial. Así, los escritores musulmanes reinterpretaron los jardines a la luz de su pretinal espiritualidad. Más que una maravilla arquitectónica, se convirtieron en un recordatorio moral. La grandeza del hombre siempre es transitoria frente a la eternidad de Dios. Durante el romanticismo, los artistas europeos se obsesionaron con lo exótico, lo misterioso y lo inalcanzable. En este texto, los jardines colgantes resurgieron como una de las maravillas, las pérdidas más evocadoras. Poetas y pintores del siglo XIX los describieron como un paraíso nostálgico, una obra majestuosa que el tiempo había borrado, pero que vivía en la imaginación. En sus textos y cuadros, los jardines parecían exagerados, llenos de cascadas imposibles, colomas infinitas y flores que parecían de otro mundo. El romanticismo no buscaba precisión histórica, sino emoción. Para esos artistas, los jardines eran un espejo de su propio anhelo, la expresión de lo sublime, de aquello que escapa al hombre y que lo atrae precisamente porque nunca puede recuperarse. En este periodo, los jardines se convirtieron en metáfora de amores imposibles, de sueños irrealizables y de la belleza que el mundo moderno parecía haber perdido. Más que un monumento, pero un mito poético al que todos podían aferrarse. Así, el romanticismo consolidó a los jardines colgantes no solo como una maravilla antigua, sino como un símbolo eterno de lo perdido y lo deseado. En la era contemporánea, los jardines colgantes han trascendido la historia y la arqueología para convertirse en un icono de la cultura popular. Sumilan patres en novelas, cómics, videojuegos y series de televisión, siempre como un espacio mágico que combina misterio y esplendor. En el cine, se han representado como un escenario romántico fantástico, donde héroes y reinas caminan entre cascadas imposibles. En los videojuegos, suelen parecer como escenarios de aventura, ruinas llenas de secretos y tesoros escondidos. En la literatura moderna, los jardines sirven como metáfora de lo inalcanzable, un símbolo de la obsesión humana por recuperar
lo perdido. Incluso en la arquitectura y el diseño urbano, su nombre es invocado para prostar modernos de jardín verticales o edificios ecológicos que buscan devolver el verde a las ciudades, los rascacielos cubiertos de plantas. Los parques elevados y los muros vivos beben de la idea ancestral de Nabucodonosor: transformar el desierto en paraíso. De este modo, los jardines no solo sobreviven como mito, sino como inspiración para el presente. En la cultura popular, son un recordatorio de que el sueño humano por crear belleza, en medio de la hostilidad, nunca desaparece. Más allá del mito, los jardines colgantes transmiten enseñanzas que siguen vigentes en el presente. Nos recuerdan que la humanidad siempre ha buscado reconciliarse con la naturaleza, incluso en los lugares más hostiles. En un mundo moderno marcado por la urbanización y la crisis climática, la idea de un paraíso verde construido en medio del desierto adquiere un nuevo significado. Los jardines anticiparon lo que hoy llamamos ciudades sostenibles, espacios donde la vegetación convive con la arquitectura para mejorar la vida de las personas. Los jardines también nos enseñan el valor del amor y la empatía. Según la tradición, nacieron del deseo de un rey de consolar a su esposa. Esa motivación íntima, transformada en una obra gigantesca, demuestra cómo las emociones pueden inspirar maravillas que trascienden generaciones. Finalmente, los jardines nos invitan a reflexionar sobre el tiempo. Su desaparición es un recordatorio de que toda obra humana, por grandiosa que sea, puede desmoronarse, pero también que las ideas sobreviven. Aunque no queden piedras, el mito sigue vivo en nuestra memoria. En ese sentido, los jardines colgantes son una lección eterna. La grandeza reside tanto en lo que construimos como en lo que soñamos. Los jardines colgantes representan la eterna lucha entre la naturaleza y el desierto. En un entorno árido, donde la vida parecía imposible, los babilonios levantaron un Edén verde que desafiaba la sequía y el sol abrasador. Esa tensión sigue siendo vigente. En muchos lugares del mundo, la humanidad sigue intentando domar desiertos, cultivar en condiciones extremas y crear oasis de vida donde parecía no haber esperanza. Los jardines son el símbolo de ese empeño humano por resistir a la hostilidad de la naturaleza. Pero también hay un sentido metafórico. El desierto puede ser entendido como el vacío, la rutina o la desesperanza, y los jardines como el esfuerzo por traer belleza, amor y creativa a ese vacío. Cada persona que planta una flor en un balcón o que transforma un espacio gris en algo vivo, repite el gesto ancestral de Babilonia. Los jardines colgantes, aunque desaparecidos, sobreviven en cada intento de criar vida donde parece no haberla. Son la metáfora eterna de la victoria de lo verde sobre lo árido, del agua sobre la sequedad, del espíritu humano sobre la adversidad. Los jardines colgantes son un reflejo de una de las obsesiones más antiguas de la humanidad: vencer al tiempo. Nabucodonosor, como tantos reyes y emperadores, no solo buscaba poder o belleza, quería dejar un legado inmortal, una obra que resistiera siglos y hablara de su grandeza cuando él ya no existiera. En la historia, este impulso se repite. Pirámides, templos, estatuas gigantes y ciudades monumentales fueron corridos con la misma intención: desafiar a la muerte a través de la memoria. Los jardines eran parte de esa ambición, un Edén artificial que, en su frescura, parecía eterno. Sin embargo, el tiempo siempre gana. Los jardines desaparecieron
Las piedras se derrumbaron y lo que queda es el mito. Y aún así, en esa persistencia del mito está la verdadera victoria. Aunque la obra física se haya perdido, su imán sigue viva más de años después, más fuerte que cualquier ladrillo. Más fuerte que cualquier ladrillo. Los jardines colgantes no recuerdan que, aunque el tiempo borra lo tangible, nunca destruye el poder de los sueños. En ellos, la humanidad confunde un espejo, la lucha eterna por ser recordada, más ala del poder y la religión, la historia más hermosa sobre los jardines colgantes es la del amor eterno entre Nabucodonosor y Ametis. Según la tradición, la reina lloraba la ausencia de sus montañas natales, y el rey, para consolarla, ordenó construir un paraíso artificial que evocara su tierra lejana. Los jardines fueron, entonces, un gesto de amor que trascendió lo íntimo para convertirse en una de las maravillas del mundo. En esta lectura, los jardines no son un monumento político, sino una ofrenda sentimental, una prueba de que el amor puede mover montañas, literalmente, y transformar un desierto en un Edén. Cada planta, cada árbol, cada cascada, era un mensaje silencioso. Aquí tienes tu hogar, incluso en tierras extrañas. Este relato, aunque no comprobado históricamente, ha perdurado porque toca el corazón humano. Los jardines se convierten en símbolo de lo que todos anhelamos, un amor capaz de desafiar las circunstancias, un refugio donde la belleza florece como reflejo del afecto verdadero. Así, la maravilla perdida sigue viva, no en sus ruinas, sino en la fuerza inmortal de una historia de amor, más ala del poder y la religión. La historia más hermosa sobre los jardines colgantes es la del amor eterno entre Nabucodonosor y Ametis. Según la tradición, la reina lloraba la ausencia de sus montañas natales, y el rey, para consolarla, ordenó construir un paraíso artificial que evocara su tierra lejana. Los jardines fueron un gesto de amor que trascendió lo íntimo, para convertirse en una de las maravillas del mundo. En esta lectura, los jardines no son un monumento político, sino una ofrenda sentimental, una prueba de que el amor puede mover montañas, literalmente, y transformar un desierto en un Edén. Cada planta, cada árbol, cada cascada era un mensaje silencioso. Aquí tienes tu hogar, incluso en tierras extrañas. Este relato, aunque no comprobado históricamente, ha perdurado porque toca el corazón humano. Los jardines se convierten en símbolo de lo que todos anhelamos, un amor capaz de desafiar las circunstancias, un refugio donde la belleza florece, como reflejo del afecto verdadero. Así, la maravilla perdida sigue viva, no en sus ruinas, sino en la fuerza inmortal de una historia de amor. Los jardines colgantes de Babilonia son, Pradait, la más enigmática de todas las maravillas del mundo antiguo, a diferencia de la Gran Pirámide o del Faro de Alejandría, no han dejado huellas físicas que confirmen su existencia. Todo lo que tenemos son relatos de escritores griegos y romanos, mezclados con rumores, leyendas y la fascinación de los viajeros. ¿Esas fueron reales? Algunos arqueólogos creen que sí, pero en Nínive, no en Babilonia. Otros sostienen que existieron dentro de los palacios de Nabucodonosor, ocultos, tras murallas y destruidos sin dejar rastro. Y un tercer grupo insiste en que nunca existieron, que fueron solo una metáfora literaria, un sueño
inventado por la imaginación de los antiguos. Lo cierto es que, existieran o no, los jardines colgantes han cumplido un disotomer sobrevivir en la memoria de la humanidad. Durante más de 2 milenios, han inspirado arte, literatura, ciencia y amor. Se han convertido en un símbolo universal del deseo humano de crear belleza, de vencer al desierto, de unir naturaleza y arquitectura, de desafiar al tiempo y al olvido. Quizá nunca encontremos pruebas concluyentes. Quizá los jardines pertenezcan más al reino de los sueños que al de la historia. Pero en ese misterio reside su grandeza. Son la maravilla que florece no en la tierra, sino en la imaginación de todos nosotros, queridos espectadores. Hemos viajado juntos a través de las arenas del tiempo, explorando mitos, relatos y leyendas que rodean a los jardines colgantes de Babilonia. Hemos conocido a reyes y reinas, ingenieros y esclavos, poetas y viajeros que, de una forma u otra, mantuvieron viva la memoria de esta maravilla. Y ahora, al final del camino, nos queda la pregunta que nunca ha tenido respuesta definitiva. ¿Existieron realmente los jardines? Tal vez sí, tal vez no. Quizá fueron ruinas perdidas en Babilonia, o tal vez florecieron en Nínive. Quizá solo existieron en los relatos griegos, como un sueño compartido, que se hizo más fuerte con el tiempo. Lo importante es que, más allá de la evidencia arqueológica, los jardines siguen vivos en nosotros. Viven en el arte, en la literatura, en la arquitectura moderna y en cada intento de la humanidad por crear belleza en lugares imposibles. Los jardines colgantes nos enseñan que los sueños no necesitan ladrillos para sobrevivir. Lo que permanece, lo que trasciende, es la capacidad humana de imaginar y de crear. Gracias por acompañarme en este viaje. Que la maravilla de Babilonia siga floreciendo eternamente en nuestra memoria, en nuestro sueño.